A continuación, vamos a explicar algunos aspectos conceptuales importantes para el desarrollo de la tarea 1 del curso Fisiología de Cultivos. Recordemos que este curso consta de un aprendizaje basado en tareas, 5 tareas, y la tarea 1 corresponde a la unidad 1, Ecofisiología de Cultivos, específicamente en aspectos que tienen que ver con la fisiología de la radiación y los factores que afectan la fotosíntesis y asimilación de CO2. Como vamos a hablar de fotosíntesis, recordemos que fotosíntesis consta de 2 fases o etapas, una fase lumínica y una fase oscura o de fijación de CO2. La fase lumínica y la fase oscura ocurren ambas a nivel de la hoja en específicamente un organelo que nosotros llamamos cloroplasto encontrado en el parénquima de las hojas. Estas reacciones de luz o fase lumínica ocurren a nivel de la membrana de los cloroplastos. En esta membrana se van a ubicar 2 complejos llamados fotosistema 2, P680, y fotosistema 1, P700. Son unos complejos compuestos por una serie de antenitas llamadas clorofilas. Estas antenitas son las que pueden captar la energía lumínica y ayudar a convertirla en energía química, que es la que la planta necesita para la segunda fase del proceso fotosintético. Entonces, se capta la energía lumínica en el complejo P680 y como consecuencia ocurre una fotólisis o separación del agua en 2 de sus elementos. O2, que es el compuesto que es emitido hacia la atmósfera por las plantas, ese oxígeno, y una serie de hidrógenos necesarios para la transformación en energía química. Este complejo P680 capta la luz y la luz activa una cascada transportadora de electrones que pasa por diferentes complejos proteicos de la membrana de los cloroplastos. Plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina. En este momento el nivel energético de la plastocianina es muy bajo, pero está el otro complejo fotosintético, el P700, fotosistema 1, que recibe luz y excita nuevamente a los electrones para transferirlos a la ferredoxina, y en ese proceso de transferencia el NADPH más el hidrógeno externo forman NADPH. Por otro lado, el hidrógeno interno proveniente de la fotólisis del agua entra al complejo de ATP sintetasa. ¿Y qué ocurre? Con el ADP externo más el fósforo inorgánico va a ocurrir una liberación, una formación de ATP. Entonces, ¿qué tenemos como producto de la fase lumínica? La formación de NADPH y ATP, que es la energía química necesaria para poder fijar el CO2 en la segunda fase de la fotosíntesis. Este proceso ocurre igual tanto en plantas C3, C4 y CAM, estas reacciones de luz. Lo importante es esas moléculas, ese poder reductor, que es la forma de transformar la energía lumínica en química. Ahora bien, recordemos cómo es la anatomía foliar de una típica planta como la C3. Tenemos una cutícula, una epidermis superior, una cutícula y una epidermis inferior. Aunque en el haz y en el en vez de las hojas hay estomas, son más abundantes en la parte inferior. Tenemos después entre la epidermis inferior y superior el tejido de parénquima. Este tejido de parénquima es el que posee los cloroplastos, donde ocurren
las reacciones del proceso fotosintético. Tenemos en el caso de la C3, parénquima empalizada y un parénquima de las células del mesófilo o parénquima esponjoso en el cual hay más espacio intercelular. En este parénquima llega el agua del xilema y debido a la presión presente se convierte en vapor de agua, el cual es transpirado cuando se abren los estomas. La planta, ¿por qué tiene que abrir estomas? Para poder captar el CO2 que está en la atmósfera e incorporarlo al proceso fotosintético. Entonces, en el momento que se abren los estomas, se pierde el agua en el proceso transpiratorio, pero se gana CO2 para el proceso fotosintético. Esos estomas tienen la capacidad de abrirse o cerrarse de acuerdo a las condiciones ambientales. Y en el caso de una planta C3, cuando ingresa el CO2, va directamente a las células del parénquima, del mesófilo o del parénquima en empalizada. Aquí ocurre una serie de reacciones que me llevan a formar moléculas de 3 carbonos. El primer producto estable de la fotosíntesis en estas plantas es una molécula de 3 carbonos, por eso la llamamos planta C3. Esto es mediado por la acción de una enzima llamada rubisco. Y esas moléculas de 3 carbonos que se forman van a conjugarse posteriormente en azúcares simples y luego en azúcares más complejos, en carbohidratos, en sacarosa, en proteínas, en almidón, y que son todas esas moléculas las que necesita la planta para crecer y desarrollarse, para ganar masa. Aquí vemos un breve resumen. Reacciones de luz, que la luz impacta los complejos de clorofilas. En ese proceso el agua se rompe, se libera el O2 hacia el ambiente y la planta logra transformar esa energía lumínica en poder reductor, ATP y NADPH. Este poder reductor, estas moléculas son las que van a ingresar al ciclo de Calvin o ciclo de las triosas fosfato, van a reaccionar con el CO2 del ambiente para formarme carbohidratos. Ese ciclo de Calvin consta de 3 etapas. Arrancamos de un azúcar base de 5 carbonos que se llama ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, el ciclo comienza con la carboxilación en la cual el CO2 proveniente del ambiente se une a esa molécula de 5 carbonos y me forma una molécula de 6 carbonos que es inestable y automáticamente se divide para formarme 2 moléculas iguales de 3 carbonos que se llaman 3-PGA o 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato tiene que ser reducido y aquí es donde entra el ATP y NADPH producto de la fase lumínica y reduce el carbono para formar sacarosa, formar almidones y otros carbohidratos más complejos. Luego se regenera parte de esa molécula para volver a formar mi compuesto de 5 carbonos e iniciar nuevamente el ciclo. A esto lo llamamos ciclo de Calvin. Como ustedes recordarán, estos temas se han visto en bioquímica metabólica y en fisiología vegetal. Esto es lo que les decía, la carboxilación ocurre sobre esa molécula de 5 carbonos, sobre ese azúcar, para formarme un complejo de 6 carbonos que es altamente inestable, que automáticamente me forma 2 compuestos de 3 carbonos, el 3-fosfoglicerato. Esta reacción es posible gracias a una enzima que es la enzima más abundante sobre el planeta Tierra y se llama rubisco, ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa. ¿Qué significa esto? Que esta enzima rubisco puede carboxilar el CO2 para incorporarlo a este azúcar o puede actuar oxidando, es decir, haciendo que un azúcar pierda CO2. Es por eso
que nosotros hablamos que las plantas también presentan un proceso llamado fotorrespiración, que es liberación de CO2 mediada por la rubisco cuando actúa como oxidasa. Entonces lo que hace es oxidar el azúcar y hacer que libere CO2 al ambiente. Es decir, que lo que la planta fijó en fotosíntesis en gran parte se puede perder por el proceso de fotorrespiración. Importante, y recuerden que fotorrespiración es un concepto diferente a la respiración. La respiración es un proceso que ocurre a nivel de las mitocondrias en todos los seres vivos. Aquí estamos hablando de liberación de CO2 hacia la atmósfera, producto de una reacción de la fotosíntesis. Hay unas plantas que crecen en ambientes más cálidos, más secos y que han optimizado, evolutivamente hablando, la fijación de CO2 para que no se pierda. En una planta C3, hasta el 40% de lo que ha fijado en fotosíntesis se puede perder en fotorrespiración. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? En estas plantas no hay espacio intercelular muy grande para que no haya alta presión de oxígeno y se pueda hacer una función de la rubisco netamente carboxilasa. Entonces aquí en estas plantas C4 la rubisco actúa solo como carboxilasa. Como no hay presencia de oxígeno al interior de esas células, no va a actuar como oxidasa. ¿Qué hacen entonces estas plantas? En las células del mesófilo, donde hay espacios intercelulares, van a fijar el CO2 a un compuesto de 4 carbonos que se llama ácido málico. Ese compuesto de 4 carbonos de la célula de mesófilo, donde hay bastante aire oxigenado, viaja hacia las células de la vaina de Las. Estas células están comprimidas todas alrededor de los haces vasculares y no hay espacio para la presencia de oxígeno, entonces es ahí donde se libera ese ácido málico, ese primer compuesto de 4 carbonos que se fijó, se libera el CO2 y el CO2 ingresa al ciclo de Calvin similar al de una planta C3. Las otras 3 moléculas pasan a ser ácido pirúvico que regresa a las células del mesófilo e inicia nuevamente el proceso de fijación de CO2 hacia un compuesto de 4 carbonos. Vemos otro ejemplo esquemático, células del mesófilo, las que reciben el CO2 atmosférico y lo convierten en un compuesto de 4 carbonos. Aquí lo mismo, vemos participación de ATP. Ese compuesto de 4 carbonos viaja, el ácido málico, hacia las células de la vaina de Las, donde se libera ese CO2 para que ingrese al ciclo de Calvin. Entonces, hay unas diferencias anatómicas entre las plantas C3 y las C4. Entonces, aquí ya vemos las células del mesófilo en toda la zona de la hoja y alrededor de los haces vasculares las células de la vaina de Las, todas apiñadas, todas juntas entre sí para no permitir el ingreso de oxígeno y que la rubisco actúe 100% carboxilasa. Entonces, la primera parte del proceso en la C4 va a ocurrir en las células del mesófilo, esa fijación para formar compuestos de 4 carbonos. Este compuesto de 4 carbonos se desplaza hacia las células de la vaina de Las, donde se libera y queda disponible para el ciclo de Calvin, que es en últimas el que nos va a formar los carbonos. Entonces vemos que las células de la vaina de Las son grandes en las hojas C4. Si nosotros vamos a ver las células de la vaina de Las en la C3 son más pequeñas y si se notan no van a tener cloroplastos, a diferencia de las C4 que sí van a tener cloroplastos. Otro ejemplo, una planta típica C3, fijación de CO2 directamente en las células del mesófilo mediada por la acción de la rubisco para que ingrese al ciclo de Calvin en formación de un compuesto de 3 carbonos.
En plantas C4 como el maíz ingresa CO2. Este CO2 ingresa a las células del mesófilo. En el metabolismo de 4 carbonos se forma un ácido málico, que es un compuesto de 4 carbonos, que es el que viaja a las células de la vaina de las, se libera el CO2 y el CO2 liberado entra al ciclo de Calvin con una rubisco que va a actuar solo como carboxilasa, no como oxidasa, porque pues ahí no va a haber presencia de oxígeno. Aparte de la C4, hay otro grupo de plantas que también el primer compuesto que fijan es de 4 carbonos, sin embargo, todo lo hacen en las células del mesófilo y separan el proceso entre la noche y el día. Estas son plantas típicas de ambientes séricos y desérticos, como los cactus, pero también vamos a ver que en plantas epífitas, así estén en un bosque húmedo tropical, no hay mucha disponibilidad de agua, plantas epífitas como bromelias y orquídeas. Entonces, si este tipo de plantas abren los estomas en el día, prácticamente se deshidratarían por los procesos de transpiración debido a las altas temperaturas y poca disponibilidad de agua. ¿Qué pasa aquí? Las plantas se han adaptado para abrir los estomas de noche. Se abre el estoma de noche, la humedad relativa y la temperatura hacen que la transpiración no sea tan alta de noche y puede ingresar el CO2. Ingresa a las células del mesófilo. En estas células del mesófilo, por la acción de la PEP-carboxilasa, se va formando ácido málico, ese compuesto igual al que se formaba en la C4, y empieza a acumularse en la vacuola. Durante toda la noche se va acumulando ácido málico en la vacuola. Al iniciar el día, los estomas se cierran y todo el ácido málico almacenado durante la noche en la vacuola es liberado y se desplaza hacia el cloroplasto. En el cloroplasto se libera piruvato, que vuelve a iniciar el ciclo, y el CO2 restante ingresa al ciclo de Calvin. Entonces, esta es la estrategia que tienen estas plantas para reducir la pérdida de agua por transpiración. Abrir estomas de noche, tenerlos cerrados en el día y separar los dos procesos en noche y día, y lo que se hace es uso de la vacuola como el otro organelo de las células del mesófilo para trabajar mancomunadamente con el cloroplasto. Es así que vemos las diferencias entre C3, donde el CO2 entra directamente a las células del mesófilo al ciclo de Calvin para formar glucosa. C4, el CO2 ingresa a las células del mesófilo, forman un compuesto de 4 carbonos, el cual se desplaza a las células de la vaina de las para ingresar al ciclo de Calvin y formar glucosa. Y las plantas CAM, en las cuales durante la noche el CO2 ingresa en la célula del mesófilo, me forma un compuesto de 4 carbonos. En el transcurso del día, ese compuesto de 4 carbonos libera el CO2, el cual va a entrar a ciclo de Calvin y me formará la glucosa. Diferencias: el 89% de las plantas de la tierra son plantas C3. Ejemplos: la mayoría de plantas cultivadas de importancia económica como trigo, cebada, papa, frijol, algodón, tomate, arroz. C4 es menos del 1% y están en ambientes cálidos, en praderas, típico del maíz, el sorgo, el mijo de perla, la caña de azúcar. Y el 10% son las plantas CAM, representativas están la piña, el nopal, todos los cactus. Son plantas típicas de ambientes séricos, desérticos y epífitos, es decir, plantas como las bromelias y las orquídeas. C3, el primer producto que se fija
Es un fosfogliceraldehído que contiene 3 carbonos, por eso las llamamos C3. En C4 y en CAM, el primer compuesto fijado es un compuesto de 4 carbonos malato o ácido málico. La anatomía, en el caso de la C3, no hay vaina de las presente y si está presente no tiene cloroplastos. En la C4 tenemos una vaina de las que tiene cloroplastos y se distingue claramente las células del mesófilo, por eso lo llamamos anatomía Kranz. Y en las CAM vemos suculencia celular y de los tejidos foliares o los tejidos que reemplazan al tejido foliar como tallos suculentos en el caso de los cactus. En la C3, la fotorrespiración puede llegar a ser hasta el 40% del producto de la fotosíntesis, mientras que en C4 y CAM no se detecta fotorrespiración. En el caso de los puntos de compensación para asimilación de CO2 son mucho más altos en la C3 con respecto a la C4 y a las CAM. La productividad de toneladas por año en la C4, como hacen un proceso fotosintético más eficiente, puede llegar a ser el doble de las plantas C3 y en las plantas CAM es sumamente bajo. Ahora bien, ¿qué es el punto de compensación y saturación? Hay dos factores que influyen principalmente en la fotosíntesis, que son la luz y la concentración del CO2. Son los dos primeros factores a los que responden las tasas de fotosíntesis en una planta. Y las plantas, en el caso de la luz, tienen un punto de compensación. Entonces pensemos en la intensidad luminosa cuando recién está amaneciendo. Entonces, es aquella intensidad luminosa en la cual la fotosíntesis neta es igual a cero, es decir, que la tasa de fotosíntesis es igual a la tasa de respiración, es decir, que lo mismo que la planta está fijando de CO2 en fotosíntesis es lo mismo que la planta está perdiendo de CO2 cuando respira. Entonces, en la medida si amaneció y empezó a caer los rayos de sol sobre las plantas, poco a poco la intensidad luminosa se va a incrementar. Entonces, cuando empieza a incrementarse la intensidad de la luz, se va a incrementar la fotosíntesis. Por eso, comúnmente vamos a esperar que una planta recién amanece, su fotosíntesis sea mucho más baja que una planta en la medida que ha transcurrido el día. Entonces, con incrementos en la intensidad de la luz, vamos a tener incrementos en la tasa fotosintética. Sin embargo, no necesariamente porque le coloquemos más luz a la planta va a ser mayor fotosíntesis. Llega un punto en que la planta se satura de luz y no va a incrementar su tasa fotosintética por más intensidad lumínica que tenga. A ese punto en el cual la planta se satura de luz lo llamamos punto de saturación lumínica. Veamos esto en una serie de gráficas. Tenemos el punto de compensación, el punto en el cual la fotosíntesis neta es igual a cero, es decir, que lo que la planta está absorbiendo por CO2 es igual a lo que está perdiendo al respirar. Entonces es ese punto, esa cantidad de luz en la cual es cero la fotosíntesis. Por encima de ese punto de compensación, los incrementos en cantidad de luz van a conducir a un incremento en la tasa fotosintética, pero hasta cierto límite. Por encima de ese límite, no necesariamente va a seguir creciendo la fotosíntesis y ese límite es el que llamamos saturación. Entonces vemos compensación, punto cero, saturación, por más que incrementemos la cantidad e intensidad de luz, no se va a incrementar la fotosíntesis. Aquí vemos este ejemplo. Entonces, en la noche las plantas no hacen fotosíntesis, pero están todo el tiempo respirando, entonces la fotosíntesis neta inferior a cero. Empiezan a recibir luz y
tienen que recibir cierta cantidad de luz para que la fotosíntesis iguale a la respiración. Ese punto, esa cantidad de luz es el que llamamos punto de compensación. Se incrementa la luz y entre más incremento de luz, mayor tasa de fotosíntesis hasta un límite donde más incrementos de luz no nos van a llevar a incrementar la fotosíntesis. Ahí ya empezamos a tener una limitante por otro factor que es el CO2. Otro de los ejemplos, las plantas, y pensemos de pronto en una planta de sombra. Después de recibir cierta cantidad de luz, si seguimos incrementando esa intensidad lumínica, la planta se va a fotoinhibir. Es por eso que si nosotros tenemos una planta de sombra y la colocamos a la luz, no necesariamente esta planta va a crecer más, sino simplemente la planta se va a inhibir y no va a seguir realizando un proceso de fotosíntesis, sino al contrario, se fotoinhibe y hay menos fotosíntesis. Como era de esperarse, si la planta S3 o C4 va a tener un punto de saturación y un punto de compensación de luz diferente. Aquí vemos la línea azul corresponde a una planta C3 de sombra. El punto de compensación muy cercano a cero, es decir, con muy poca luz, puede iniciar una fotosíntesis neta superior a los cero, es decir, va a absorber CO2 y a fijar CO2 en el proceso fotosintético. Sin embargo, esta planta de sombra, esta línea azul, cuando se incrementa la intensidad de la luz, se va a incrementar la fotosíntesis solo hasta cierto punto y posterior a ese va a entrar en un proceso que por más que incrementemos la luz, no sigue incrementando la fotosíntesis, es decir, se saturan de luz muy pronto. Caso contrario, las plantas C3, la línea verde, su punto de compensación es más alto que cero, pueden recibir cierta cantidad de luz y su punto de saturación es mucho más alto que una planta C3 de sombra. Y en el caso de las C4, son plantas que necesitan mayor cantidad de luz para iniciar una fotosíntesis neta superior a cero. Es decir, son plantas que si las tuviéramos a la sombra no estarían produciendo la misma cantidad de fotosíntesis, no estarían fijando la misma cantidad de CO2. Necesitan gran cantidad de luz, una mayor intensidad de luz para iniciar el proceso fotosintético. Y pues estas plantas no se saturan tan rápidamente como una C3. El siguiente factor que afecta a la fotosíntesis y que nos lleva a hablar de puntos de compensación y saturación también es el CO2. Entonces, en la medida que la planta está expuesta a más concentración de CO2 externa, va a realizar su proceso fotosintético. Y cuando hablamos de punto de compensación de luz, estamos hablando de esa concentración externa de CO2 en la cual el intercambio de CO2 es neto, es igual a cero. Es decir, que la tasa fotosintética es igual a la tasa de respiración. Por encima de ese valor de CO2 externo, se va a empezar a incrementar la fotosíntesis. Es decir, que a mayor CO2, mayor tasa fotosintética. Pero al igual que el caso de la luz, se llega a un tope conocido como punto de saturación de CO2, por encima del cual, así tengamos incrementos en CO2, no se va a incrementar la fotosíntesis. Es lo que pasa, como les comentaba hace un rato, con el incremento de CO2 en diferentes ambientes del mundo. No necesariamente porque tengamos mayor cantidad de CO2 vamos a tener mayores tasas fotosintéticas en las plantas. Las plantas también se saturan con CO2. Aquí vemos entonces el caso de una planta C4
cuyo punto de compensación muy cercano a cero, y una planta C3 cuyo punto de compensación de CO2 es mucho más alto, puede llegar incluso a los 100 partes por millón. Pero la C4, con su punto de compensación cercano a cero, se saturan más rápido de CO2, a diferencia de la C3, que prácticamente no se saturan. ¿Por qué? Porque las plantas C3 están fotorrespirando. Entonces, gran parte de lo que están recibiendo de CO2, como se asimila y se fotorrespira, siempre van a estar ávidas de CO2. En cambio, una C4, como es tan eficiente en la absorción y uso del CO2, se satura más rápido en la medida que se incremente esa concentración de CO2. Entonces pasa lo contrario que en el caso del punto de compensación y saturación de luz. En saturación de luz, la C3 van a tener un punto de compensación muy cercano a cero, a diferencia de la C4, que es un poco más alto. Pero ¿qué va a ocurrir? Las C4 no se saturan por luz y la C3 sí. En compensación, quienes se saturan con el CO2 son las C4 y quienes no se saturan son las C3. ¿Todo esto a qué se debe? A ese tipo de metabolismo que tienen de fijación de CO2 que veíamos al principio. Se ha demostrado esta propiedad realizando experimentos como aquellos en donde se colocan plantas en una cámara cerrada, tanto C3 como C4, y esta cámara expuesta a cierta cantidad de CO2 y a radiación. Por la presencia de la radiación empieza ese proceso fotosintético y en el caso de una planta C3, en la medida que se va absorbiendo, se va asimilando ese CO2, pues la cantidad de CO2 se reduce en ese recinto cerrado. Sin embargo, nunca va a alcanzar el cero, nunca va a llegar a ese punto de compensación. ¿Por qué? Porque como siempre está produciendo CO2 fruto de la fotorrespiración, entonces siempre va a haber CO2 en ese ambiente cerrado. Al contrario de una planta C4, si yo la tengo en un ambiente cerrado, va a empezar a consumir, va a empezar a asimilar todo el CO2, pero la producción de CO2 es casi nula. Cualquier CO2 que se produzca por procesos de respiración y como la fotorrespiración es no detectable, es nuevamente absorbido. Es por eso que los puntos de compensación de una C4 pueden ser muy cercanos a cero.